narraron la historia de la crucifixión de Jesús, en realidad de toda la obra de Jesús hasta su Jesús llevando así cargado al hombro por dos personas, envuelto en una tela, muerto, y lo llevaron a sepultar, ¿no? Y eso fue lo último. Y pasaron 3 días después de eso, y llegamos hasta hoy. ¿Y saben qué encontraron en la tumba cuando fueron? Vendas como esta. Las vendas, sí, muchas, no era así una sola. Tenía que cubrir todo el cuerpo, ¿no? Un montón de vendas como estas, sí, tiradas en donde tendría que estar el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo no estaba. Estaba lleno de las telas con que envolvieron a Jesús. En esta misma tela envolvieron a Jesús. Y cuando fueron a buscarlo, lo único que encontraron fue esto, ¿no? Jesús ya no está sepultado, Jesús resucitó al tercer día. Y ahora sí, vamos a leer en Juan capítulo 20. Y con esto concluimos la actuación del jueves pasado y la actuación de este domingo. Ahí terminó la actuación. Vamos a leer en Juan capítulo 20. Yo cuando preparaba la palabra que quería compartir, me acordaba de las conferencias y de la palabra que se nos compartió el año pasado en las conferencias. Miguel compartió acerca de el renuevo en lo nuevo. Y tiene bastante que ver con lo que quería compartir, así que me robé algunas cosas que dijo Miguel, que está muy bueno para recordar. Empezamos por una porción de la palabra. Yo pensaba, bueno, ¿qué voy a compartir? Acerca de las Pascuas, debería ser. Y bueno, en realidad arrancamos con una porción después de la resurrección de Jesús, pero como una excusa para hablar de Jesús, en realidad. Nos viene al pelo. Pero cualquier parte de la palabra que agarremos, cualquier parte de la Biblia que leamos, redunda en Jesús, ¿sí? Lo que leemos nos tiene que llevar a Jesús, ¿sí? Cualquier cosa que leamos, cualquier cosa que entendemos de parte de Dios nos lleva a Cristo, ¿sí? Termina hablando de Él. Así que Jesús es el centro de gravedad, ¿sí? En todas las historias, en todo lo que nos habla el Señor acá en la palabra, Jesús es el centro, Jesús es el centro de gravedad, ¿sí? Ahí redunda todo. Si hablamos de algo de la palabra, también estamos hablando de Jesús. Qué loco, ¿no? Si hablamos de pecado, también estamos hablando de Jesús. Uf, ¿por qué? Porque Jesús se hizo pecado. Jesús que era santo, Jesús que no conoció el pecado, ¿sí? Cuando estaba en la tierra, por nosotros, por amor de nosotros, Él mismo se convirtió en pecado. Imagínense el dolor, ¿no? Que sentiría, mucho más que el dolor físico. Pero todo redunda en Cristo. Todo lo que podemos conocer de Dios nos lleva a Cristo. Entonces, con ese espíritu vamos a empezar leyendo una puntita de una historia y eso nos va a llevar a hablar de Cristo, que lo que yo quiero es eso. Así que empezamos leyendo en el capítulo 20 de Juan, versión Reina Valera, voy a leer por las dudas. A partir del versículo 19. Y hay que aclarar que Juan es bastante breve en el relato de esta parte, pero después los otros evangelios cuentan otras cosas y otros son más abundantes en otros detalles. Juan es bastante directo y bastante breve. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, que viene hablando de antes, Jesús había resucitado y las mujeres, María Magdalena y otras mujeres, habían ido a la tumba y habían encontrado esto. Y después el Señor mismo se presentó a ellas y les dijo, vayan y den la noticia de que resucité, dicho de alguna manera. En este momento
dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Era una mezcla de regocijo con susto, según otras versiones. Otras versiones decimos otros evangelios, ¿sí? Estaban medio espantados y pensaban algunos que estaban viendo un fantasma, no entendían bien y estaban medio asustados. Y les costaba creer del asombro, ¿no? 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12 discípulos, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Acá esta ya es otra escena, ¿no? Jesús no está y aparece Tomás y los discípulos le dicen, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, los clavos hace referencia a las heridas de Jesús cuando lo clavaron en la cruz y la herida del costado cuando le clavaron la lanza. Si no metiere mi mano en su costado, o sea, en la misma herida, no creeré. Hasta ahí leemos por ahora. Áspero, Tomás. Los discípulos en este momento estaban en modo bajón, ¿no? Y estaban atemorizados, estaban asustados, tenían miedo de los judíos, por eso estaban encerrados, ¿sí? No podía entrar nadie, las puertas estaban cerradas y sin el consentimiento de los discípulos ahí adentro no podía entrar nadie, ¿sí? Estaban escondidos. Y en otro momento, en otra parte, dice de los otros dos discípulos que estaban yendo a Emaús, iban caminando y iban hablando de lo que había pasado, ¿no? De Jesús que había muerto y al final que ellos tenían esperanza de que Él iba a redimir a Israel. Y resulta que era un profeta más y lo mataron, pasaron 3 días y no pasó más nada. Y ahí a ellos mismos no se les aparece Jesús caminando, pero el espíritu, ¿no? de los discípulos era este. Miedo porque mataron a Jesús y no pasó más nada y no entendían lo que iba a pasar después y tenían miedo de los judíos. Y Jesús en medio de esta situación de miedo, ¿no? De temor, de inseguridad, Jesús entra en el medio, atraviesa las paredes, abre las puertas que están cerradas y se mete en el medio de donde están ellos y les dice, paz a vosotros. Jesús, entendiendo bien, ¿no? lo que estaba pasando en el corazón de cada uno, les dice, paz a vosotros. Y les mostró las manos, ¿no? Después, les mostró las manos, les mostró las heridas. Y los discípulos ahí cuando lo vieron, creyeron. Y está bueno aclarar eso, cuando lo vieron, ahí creyeron. Dice en otra parte que Pedro y Juan habían ido a la tumba después de que las mujeres les dijeron que resucitó, fueron a la tumba y no encontraron a nadie, o sea, encontraron esto, pero no encontraron al Señor, ¿no? Y hasta que no lo vieron, hasta que lo vieron a Jesús, no creían. Después el Señor se les presentó. Dice el 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y les da ahí una palabra, ¿no? Como el Padre me envió, así también yo os envío a ustedes.
Y habiendo dicho esto, no sé cómo habrá sido ese soplido de Jesús, si habrá sido como una tormenta, yo me lo imagino así, ¿no? Como un torbellino, algo tremendo, que los sacudió a los discípulos y ya como, basta, pónganse las pilas, no se dan cuenta de lo que está pasando. Pudo haber sido algo más sutil, algo apacible, ¿no? Algo que los calme, ¿no? Pero después de soplar les dice, recibid el Espíritu Santo. Y si recordamos lo que pasó en Pentecostés, ¿no? Después de recibir el Espíritu Santo sabemos las cosas que pasan, ¿no? Pero esto es todo lo que dice. Dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. El Señor les da su Espíritu y les da órdenes y les da poder y autoridad, ¿no? Pero Tomás se la perdió. Tomás no estaba en esta escena, ¿no? Cuando Jesús se desaparece a sus discípulos por primera vez. Y fue grosero Tomás, fue realmente despreciable. Y hablamos de Tomás, pero podríamos hablar tal vez, la Biblia no dice nada, pero de lo que estaba en el corazón de los otros discípulos, ¿no? De incredulidad, ¿sí? Ellos, hasta que vieron a Jesús, no creían lo que iba a pasar, ¿no? Se habían olvidado por completo todo lo que el Señor les había dicho de cómo tenían que pasar las cosas, ¿no? De que Él tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día. Parece que se habían olvidado y bueno, estaban llenos de temor y de incredulidad. Pero Tomás fue feo lo que dijo, ¿no? Hasta que meta mis manos en sus heridas y meta mis dedos en sus llagas, en su costado lastimado, no voy a creer. De alguna forma le llamó mentiroso a los que habían dicho que Jesús había resucitado, y le llamó mentiroso a Jesús mismo también, ¿no? Pero fue incrédulo. ¿Y qué hizo Jesús? Ya varios les habían dicho, las mujeres, los discípulos, los de Emaús también, cuando se encontraron, vimos a Jesús. Y ya eran varios los que lo decían. No, hasta que lo vean no voy a creer. ¿Y qué hizo Jesús? Se apareció de nuevo en medio de ellos por segunda vez y les dijo lo primero que les dice. Vamos a leerlo, el 26 en adelante. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y estaba ahí Tomás, después de haber dicho lo que dijo, ¿no? Y lo ve a Jesús ahí. ¿Qué pasará por el corazón de Tomás en ese momento, no? ¿Y qué dice el Señor? Paz, paz a vosotros. Donde está el Señor, ahí hay paz. Donde se mete Jesús, ahí hay paz, ¿sí? Sea cual sea nuestra condición, hayamos hecho lo que hayamos hecho, si se mete Jesús, lo primero que nos dice es paz. Lo primero que sentimos es paz. Luego dijo a Tomás, ya se dirige a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús tranquilamente lo podría haber mandado a la miércoles a Tomás, ¿no? O podría no haber aparecido más y Tomás se la perdía y quedaba perdido y quedaba incrédulo porque no lo iba a ver a Jesús. Pero Jesús se aparece. Jesús quiere que Tomás crea, ¿no? Y Jesús sabía bien lo que Tomás había dicho, lo que Tomás había hecho, ¿no? Y conocía su condición. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Supongo que debe haber sido duro eso para Tomás, ¿no? Que Jesús le diga, vení, meté en mis heridas tus dedos. Habrá sido duro, me lo imagino, pero sin duda fue con gracia y fue con amor, fue con el deseo de que haga lo que tenga que hacer Tomás, pero que sea creyente y no que sea incrédulo, que no esté perdido. Y Tomás también podría haber mirado para otro lado, ¿no? Según el orgullo que muchas veces
nos invade, ¿no? Ya con una decisión tomada, así yo no voy a creer, yo no creo esta farsa, no sé. Podría haber mirado para otro lado y salir corriendo, no sé, ¿no? Y podría haber seguido con su incredulidad. Pero Tomás también no, no hizo eso, sino que al contrario, dice, Tomás respondió, el 28, y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y esto en una señal de humillación, ¿no? Yo creo que se debe haber tirado, debe haber llorado, debe haber gritado, Señor mío y Dios mío, y pidiéndole perdón, ¿no? Después Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, y esto es para nosotros, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque salvo que alguien haya visto a Jesús, que no sé, es tremendo, estamos creyendo sin haber visto, ¿sí? Porque no vemos con los ojos, salvo que el Señor nos muestre en una visión, que puede pasar. A mí no me ha pasado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, no como los discípulos que vieron, que el Señor se les presentó. En otras palabras, pensaba, ¿no? ¿Qué más necesitas que haga para que creas? Bueno, lo hacemos. No sé, pero no te pierdas. No te duermas, no te distraigas. No seas incrédulo, sino creyente. Yo voy a leer, si quieren no lo busquen, así vamos más rápido. Pero voy a leer en Primera de Juan. Después vamos a seguir un poquito ahí en el Evangelio de Juan. Ay, perdón. Primera de Juan 5, del 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, cuando le creemos y cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, estamos recibiendo una nueva vida, ¿sí? Volvemos a nacer de nuevo en Dios. Y es una vida espiritual. No cambiamos de cuerpo, el Señor puede transformarnos también, puede cambiar hábitos, puede transformar nuestro cuerpo, pero es una nueva vida eterna, espiritual, ¿sí? Y viene de Dios. ¿Sí? Todo el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, nosotros, nuestra nueva vida que tenemos en Cristo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, tu fe. Creer en Jesús, creerle al Señor. ¿Sí? Esa es la fe que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es una pregunta para cada uno. Y levantá la mano, pero en el corazón, ¿sí? No hace falta que levantes así la mano. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Creíste y seguís creyendo que Jesús es tu Señor, es tu Salvador? Que murió y resucitó y que solo quedaron vendas y que está sentado a la diestra de Dios. ¿Crees? Y si no, estás a tiempo de aceptar a Jesús, de creerle a Jesús. No seas incrédulo, sino creyente. Jesús quiere que seamos de los que creen. Y esa es la fe que vence al mundo. ¿Sí? Eso es lo que vence al mundo, ¿sí? Nuestra fe, creer en Jesús. Y si creíste en Jesús, si creímos en Jesús, entonces sos nacido y sos nacida de Dios, ¿sí?
una nueva creación, tenés una nueva vida, un nuevo nacimiento en Dios. Y nuestra vida depende de Dios. Hoy oraban, ¿no? Que dependamos de vos, que dependamos más de vos, que dependamos exclusivamente de vos. Y sí, nuestra vida espiritual, si no depende de Dios, y si no estamos con Dios, nos morimos. Si no estamos con Dios, nos secamos, nos apagamos. Esa vida espiritual se estanca. Sí, necesitamos estar con Dios porque somos nacidos de Dios. Y es nuestra vida espiritual, ¿sí? No es la vida de siempre. Dice en Juan capítulo 20, otra vez, cuando Jesús resucita, a la primera que se aparece es a María Magdalena y a las mujeres que la acompañaban. Y se le aparece Jesús. En el versículo 17 dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, a los discípulos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hasta ahora los judíos querían reventarlo a Jesús porque se hacía llamar Hijo de Dios, ¿no? ¿Quién se cree para hacerse llamar Hijo de Dios? Él es el Hijo de Dios, es un blasfemo, hay que reventarlo a piedrazos. Y ahora Jesús dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora nos convierte a todos nosotros en hijos de Dios. Todos nosotros, no solo Él. Él es el primogénito, ¿sí? El primero de muchos, ¿sí? Es nuestro hermano mayor. Y somos uno con Cristo. Le dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre. A partir de ahora, andá y deciles, ¿sí? Ustedes también son hijos de Dios. Jesús, el consumador de la fe. No seas incrédulo, le dijo Jesús a Tomás, sino creyente. Y esto es algo que quiero repetirlo mucho. Nuestra vida está ligada a Dios porque Él es nuestra vida. Y recibimos su Espíritu. Jesús, cuando les dijo lo que les dijo a sus discípulos, después sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y es el Espíritu que Él derrama sobre nosotros, y es el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu mismo del Señor. Miguel nos compartía en Isaías 43, versículo 1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El Señor hizo todo lo que tenía que hacer para presentar eso nuevo, ¿sí? Esa cosa nueva al pueblo, esa cosa nueva hacia nosotros, ¿sí? Cristo también hizo todo para que nosotros tengamos esta vida nueva, ¿sí? Que entremos en el nuevo pacto, ¿sí? En las cosas nuevas y eternas de Dios. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Y decía esto: te cambié la identidad, sos mío, me perteneces, yo te conozco. El 19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Y la cambiaban por: ¿no te interesa? ¿No querés saber de qué se trata esto? He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No te llama la atención? Está ahí, está listo para vos, lo hice todo para vos. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me ahorrarán, y los chacales y los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto. Daré aguas
en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. El Señor hizo todo por amor de su pueblo. Él hizo todo por amor de cada uno de nosotros. ¿No te interesa lo que el Señor tiene para vos? ¿No querés conocer? Y si conoces algo, ¿no querés conocer más de lo que el Señor tiene para tu vida, lo que el Señor tiene para cada uno? Después dice el versículo 7 de Isaías: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y también es oportuno mencionar el versículo 11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solamente quería de pasada leerlo porque es interesante. Fuera de Dios no hay nada, fuera de Cristo no hay quien salve. El único camino es Jesús. Entonces, el Señor nos presenta una cosa nueva, nos presenta un nuevo pacto. Creo que la mayoría entramos, ¿sí?, en estos nuevos asuntos del Señor, en este nuevo pacto de gracia, donde no hay cosa que podamos hacer para ser salvos, sino que Cristo es el que hizo todo y nosotros tenemos que creer. Necesitamos despojarnos de lo viejo, del viejo hombre, de la carne, del pecado, del mundo, de todo lo que es del mundo, ¿sí?, de todo lo que es viejo, lo que traíamos antes de recibir a Jesús. Necesitamos despojarnos de eso, y eso es un proceso, pero necesitamos despojarnos de lo viejo, ser revestidos del nuevo hombre, que dice en Colosenses, el cual, conforme a la imagen de Dios que lo creó, se va renovando. Creo que lo mencionaban también, ¿no? Es un proceso hasta el conocimiento pleno. Nosotros ya lo tenemos a Jesús, ya lo tenemos a Cristo, ya lo tenemos, esta nueva vida que el Señor nos regala. Pero el nuevo hombre se va renovando de a poco en este proceso hasta el conocimiento pleno. Cada vez más de Cristo y menos de mí. Menguar para que Él crezca. Menos de mí, menos de mis deseos, menos de mi carne, menos de las cosas viejas y más de su espíritu, ¿sí? Más del espíritu mismo del Señor, más de Cristo. Porque si no, ¿qué significa que Cristo es nuestra vida? ¿Qué significa Jesús es mi vida? Si no es, entonces, más de Él y menos de mí. Vivo gracias a Dios. Mi espíritu vive, mi espíritu respira. Gracias a Él. Mi vida está ligada a Él. Tengo que estar pegado, tengo que estar como ese pámpano en la vid, ¿no? Como esa rama en el tronco. Si la rama está afuera, se muere, se seca. La rama está ahí, está pegada, está incrustada y no se mueve de ahí. Y en este proceso también el Señor poda esa rama, es cortada para que dé fruto, para que crezca más, ¿no? Y esto es algo también que viene del Señor. En esta vida nueva, el mismo Espíritu del Señor nos es dado. El Señor es Espíritu. Jesús es Espíritu. Y donde está su Espíritu, ahí hay libertad. Libertad para conocer a Dios, para conocerlo más. Ya lo tenemos por completo a Dios, tenemos esa vida llena de Dios, pero queremos conocerlo más, ir más adentro en Él, más profundo. Tenemos libertad para conocerlo, libertad del pecado. Somos libres del pecado. Jesús te hace libre del pecado. Libertad de la condenación, de la muerte. Y somos libres para conocer y ser cada vez más como Cristo. Cristo es tu vida. Cristo es mi vida. No seas incrédulo, créelo.
sé creyente. Y el Señor se revela. Cuando aceptamos a Jesús también ese velo nos es quitado, ¿no? El velo que lo cubría todo, que cubre cualquier cosa que no se puede entender, el Señor revela cosas. El Señor quita el velo de nuestros ojos, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos revela sus escrituras, ¿sí? Cuando el Señor nos habla, nos revela lo que está acá escrito por su Espíritu que mora en nosotros. Y si somos hijos, y debería ir terminando, si quieren pasar los músicos. Vieron que era en serio, lo de Tomás era una excusa para, para hablar de esto. Si somos hijos, entonces también debemos ser obedientes. Como somos de hijos en el mundo también, así también tenemos que hacerle caso a nuestro Padre, que está en el cielo. El Padre que nos dio una nueva vida, como sus hijos, por su grande amor. Tenemos que crecer en esa nueva vida, tenemos que crecer en el Espíritu, tenemos que crecer en Dios, porque nuestra vida está en Dios, porque nuestra vida es Cristo. Y andar por el Espíritu, ¿no? No solamente recibir, sino que ahora tenemos que poner manos a la obra. Una vez que recibimos esta nueva vida, tenemos que andar en esa nueva vida y no en la vida vieja, ¿sí? De la vida vieja solamente nos despojamos. El Señor nos regala esta nueva vida para que andemos en el Espíritu. Y recibimos del Padre todo lo que tenemos que hacer. El Señor nos da lo que tenemos que hacer. El Señor nos revela el nuevo camino por el que tenemos que andar todos los días. ¿No te interesa entrar en los asuntos del Padre más que los asuntos del mundo? ¿No te interesa más conocer a Dios y meterte de lleno en lo que Él quiere para vos, esa nueva vida que Él te regala? Jesús no se hizo pecado en vano. Jesús no murió en vano y resucitó. Él nos da esta nueva vida y la recibimos, pero ahora nos toca el proceso. Nos toca pasar por este proceso. No te detengas, no te olvides, no te duermas, no te distraigas, no te pierdas. No estés en cualquier otro lado como estaba Tomás, no sé dónde estaba. Capaz estaba haciendo algo importante, pero no te pierdas. Y si te perdiste, volvé enseguida, porque el Señor hace lo posible e hizo lo posible para poder decirte, no seas incrédulo, sé creyente, yo quiero que vos creas. El Padre nos quiere y nos necesita atentos, disponibles, dispuestos, interesados, ¿sí? Con las antenas prendidas, como decimos en la escuela, ¿sí? Con todos nuestros sentidos abiertos, disponibles, dispuestos para escucharlo a Él. Él nos necesita así, despiertos, no dormidos. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Yo te redimí, te puse mi nombre, mío eres tú. Somos del Señor y nuestra vida depende completamente de Jesús. Si queremos crecer en el Espíritu, si queremos seguir creciendo, seguir caminando, tenemos que estar pegados a Jesús, tenemos que estar conectados a Él, tenemos que estar creyéndole lo que Él nos da. Y el Señor se está moviendo, el Señor está hablando a su iglesia, el Señor está haciendo cosas tremendas, pero nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que obedecer a lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos dice, no mirar para otro lado. Como hijos obedientes.